Hola Sarel, ¿cómo estás? Hola, hola. El tema de hoy es, si pudieras cambiar tu vida en 15 minutos, ¿lo harías? Hola Leti, ¿cómo estás? Gracias, mi amor. Muchas gracias por ese quéreme. Hola Edelmira, ¿cómo estás? Estoy comenzando a hacer el live ahora mismo. Chicos, recuerden los punticos de arriba. Y el tema va a ser ese. Si pudieras cambiar tu vida en 15 minutos, ¿lo harías o lo pensarías? Bueno, con eso vamos a hablar. Ayer yo estaba viendo precisamente un post que lo hice y lo publicó. Cuando nosotros vamos a comprar algo, como pagar las cuentas, como pagar el celular, como pagar el internet, como una serie de Netflix, como cualquiera de esas cosas, no lo pensamos, invertimos el dinero y lo hacemos de inmediato. Y a veces no priorizamos cosas importantes en nuestra vida, como aprender, cómo generar un ingreso a nuestra casa extra, cómo invertir en nosotros, cómo invertir en nuestro propio negocio, porque priorizamos otro grupo de cosas. Hace un tiempo atrás, yo, al igual que ustedes, tenía mi propio negocio y priorizaba esas otras cosas. Priorizaba más el Netflix, priorizaba más el iPhone nuevo, priorizaba otro grupo de cosas. Pero cuando me enfermé, me di cuenta que ninguna de esas otras cosas me podían o me iban, hola, hola, me iban a pagar mis cuentas como la renta, como la comida. Y era muy difícil, bueno, todavía lo es difícil, para ser honesta, acomodar mi tiempo con los niños porque yo encontraba que no tenía tiempo para absolutamente nada, que no me alcanzaba el tiempo, que era muy difícil dedicar tiempo a cualquier otra cosa que no fuera la casa, el rollo de mi enfermedad. Y me fui dando cuenta que no era así. Por ejemplo, cuando empecé con la primera compañía, yo tenía la justificación de que no tengo tiempo y con ese no tengo tiempo fue que comencé este negocio. Empecé gracias mi amor, mi Deimar, gracias. Eh, Cuando empecé, realmente, le digo, fue sin tiempo porque nunca tenía tiempo para absolutamente nada, con dos niños pequeños, tenía que ayudar a mi esposo en el trabajo y al mismo tiempo tenía generar ingresos. Entonces empecé con esta compañía donde da la casualidad que cuando empecé con esa compañía, hola Damon, ¿cómo estás? Cuando empecé con esa compañía, Muy bien, gracias. Un yo pequeño interrumpir. realmente no sabía cómo iba a ser. Nunca en mi vida hice live, nunca en la vida había hecho nada de redes sociales. Yo trabajaba de la otra parte oculta, las personas que hacen marketing, las personas que ponen anuncios y no trabajaban directamente en salir en redes sociales. Veía imposible en mi cabeza que yo fuera a salir en las redes sociales. Mi esposo todavía se sorprende con que yo salga en las redes sociales. Él mismo dice que nunca va a salir en las redes sociales y yo le digo que le toca su momento, que va a llegar su momento en que él salga en las redes sociales. Hola chicos, y ha sido así, realmente ha sido así. Y cuando entré a esta compañía había un reto para las personas que comenzaban como yo y era que teníamos que hacer diferentes objetivos en el día, como publicaciones, como salir en los live, como salir en las historias. Imagínense para mí entrar en un negocio en el cual tenía muy poco conocimiento y sobre todo hacer ese reto que me estaban pidiendo. Yo no había probado todavía los productos, yo no tenía casi nada de conocimiento. Y empiezo el reto y empiezo a salir. Hola Rosita, ¿cómo estás? Hola papacito. Empiezo a salir y hacer eso del reto. Un día era difícil para mí, yo vivía en un edificio muy pequeñito, de un cuarto con una pequeña sala, el bañito y la cocina. Muy viejito porque esa era una señora que rentaba ese espacio para pagar su casa. Entonces era una persona mayor, muy viejita ella. Y no tenía un espacio de mi casa que yo pudiera hacer el live y tuviera luces,
tuviera claridad, era muy oscuro el espacio en el que yo tenía. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Yo fui a dar al baño porque también teníamos muchas cosas, estaban las cosas de los bebés, las cosas de la mercancía que nosotros comprábamos. En mi casa parecía una aglomeración de productos y cosas por todo aquel edificio. Y yo buscaba un espacio en el que yo pudiera, en el que yo pudiera hablarles a la gente y que no saliera la bulla de los niños, de que no se me complicaran tanto las cosas. Y me iba para el baño. El baño tenía un papel tapiz, no se me olvida, como azulito. Yo decía, bueno, así se ve un poco mejor. No me podía salir de un ángulo del baño porque ya se veía horrible. Entonces ahí intentaba no moverme mucho, ahí ya intentaba hablar, intentaba hacer los live, tirar a la gente, está nada más hacer los live en el baño. Pero lo importante era que yo pudiera cumplir ese reto que yo estaba pasando en esta compañía. Y así fue, empecé. Primero repetía 3 y 4 veces, hasta más me ponía nerviosa, tartamudeaba. Empezaron a programarnos con las chicas que ya tenían experiencia para hacer una interacción y al mismo tiempo aprender. Pero honestamente me temblaban las manos, me ponía súper nerviosa. Todavía me pasa, a pesar de hace mucho tiempo. Si se fijan, casi siempre salgo con algo en la mano para entretener mis manos y no ponerme tan nerviosa. Así me pasaba desde el principio. Y era difícil. Para mí era un reto bien difícil. Hasta que le fui cogiendo la vuelta, al mismo tiempo empezaron a entrar chicas. Soy honesta, cuando yo comencé en aquel momento me empezaron a entrar chicas debajo de mí. Yo no tenía ni idea de qué les iba a decir, no tenía idea de cómo iba a comenzar. Y la persona que me entró en ese momento nos dedicaba muy poco tiempo, porque eran muchas. Ella tenía alrededor de ella muchísimas chicas y yo era una de las que era directamente con ella. La mayoría del tiempo tenía que aprender las cosas yo sola, tenía que buscar la información yo sola, porque ella no me podía contestar porque no le alcanzaba el tiempo a ella para contestarme todas las preguntas y todas las dudas a mí que estaba comenzando. Y verdad, era muy difícil. Existía un chat donde nos conectábamos todas y gracias a ese chat y el apoyo que yo tuve en ese chat, yo iba avanzando en muchas cosas. Les cuento un poquito de esto para que ustedes vean, a pesar de lo difícil que era y de lo reto que era para mí, eso es sin contar la parte de que tenían los niños, que tenía también mi enfermedad, estaba en un estado depresivo por el tema de mi enfermedad que me estaba afectando mucho. En aquel momento no solo eran las crisis que me afectaban, sino que hice un cuadro de pérdida de memoria temporal, que no recordaba muchas cosas. Yo soy de las personas muy detallista en mi memoria. Soy como fotosíntesis, le hago una foto a todo lo que veo y lo guardo en mi memoria, al punto tal de que mi esposo dice que eso es excesivo, porque yo le sé decir hora, ropa, todo, al detalle de ese momento que yo estoy pasando. Y en ese momento, eso me ayudaba para mi vida, para organizarme, para tener una agenda. Yo no necesitaba una agenda porque es que yo guardaba mi información en mi cabeza. Y todo lo guardaba ahí, toda mi información. La mayoría de la gente me llamaba, mis amistades, mis relaciones me llamaban, incluyendo mi esposo, para preguntarme algo que él no se acordaba, cosas uno de lo que todavía lo hace. Entonces, era difícil. Era muy difícil porque eso lo estaba perdiendo. No me sabía ni mi nombre. Era horrible. Había momentos en que mi esposo me preguntaba cosas y yo no me acordaba. Había momentos en que me preguntaba cosas que había hecho en los 5 minutos y no sabía si le había dado la comida a los niños. Y eso me mataba porque para mí era fundamental. Tuve que empezar a coger por primera vez una agenda de papel y empezar a apuntar lo que iba a hacer en el día para poder desarrollar mi día. Entonces eso era muy difícil para mí, muy difícil, y llegaba un momento en que me deprimía
empezaba a llorar, me arrinconaba porque me sentía de manos atadas. Gracias a Dios ese proceso fue pasando y aunque ya todavía mantengo algunas pérdidas de memoria de algunos lapsos de tiempo, ya utilizo herramientas para que eso no me pase y además de eso me acepté, empecé a hacer un proceso de aceptación de lo que me estaba pensando, de mi enfermedad, de todas esas cosas para poderme sentir mejor conmigo misma. Pero fue muy difícil, no se los voy a negar, fue un proceso bien difícil, bajo medicamentos, a veces me sentía como empastillada, era complicado. No le digo esto por un proceso de lástima, a mí normalmente no me gusta hablar mucho de mi vida, pero sí lo hago porque sé que muchas personas se identifican con lo que yo estoy diciendo. Además, vamos a aprender un poquito de un cambio que puede representar unos minutos, una hora de tu día para cosas que nosotros priorizamos. Priorizamos muchas cosas, pero no nos priorizamos a nosotros mismos, no nos priorizamos en leer un libro, no nos priorizamos en escucharnos. Y increíblemente muchas personas no se preguntan con quién es. Si ahora mismo yo le hiciera la pregunta a ustedes, ¿con quién más ustedes hablan durante el día? ¿Qué me dirían? ¿Con quiénes hablan más durante el día? Algunos me van a decir, igual me lo pueden ir diciendo por ahí. En mi caso, yo decía en aquel momento que con la persona que yo más hablaba era con Dios. Pero realmente no era así. Pero la persona con la que más uno habla sin darse cuenta, pero no se identifica, es con uno mismo. Hablamos con uno mismo, nos decimos qué es lo que vamos a hacer, nos decimos cómo nos sentimos, nos decimos diariamente. Con lo que más hablamos nosotros es con uno mismo. Y cuando me lo dijeron por primera vez, yo dije, ¿qué? Y es así. Nosotros hablamos con la persona que más hablamos durante todo el día es con nosotros mismos. Y lo mejor de todo es que no nos damos ni cuenta de que es la persona con la que más hablamos. Y a veces las cosas que nos decimos no son buenas. Gracias, mis chicos, gracias. No son ni buenas. A veces cuando hablamos con nosotros mismos durante el día es para decirnos que nos sentimos mal, es para decirnos que no nos está yendo bien, es para decirnos que somos feas, que tenemos un defecto, que tenemos que mejorar algo. Y no para decirnos que lo estamos haciendo bien. Ya veo, papacito, que lo estamos haciendo bien. No es para decirnos que estamos bien, que lucimos bien. No es para adaptarnos a cómo somos. No es para halagarnos las cosas buenas y malas que nos pasan. Es decir, con la persona que más debemos aprender a hablar es con uno mismo, porque es de esa manera que vamos a empezar a valorar lo que hacemos, nuestro tiempo y lo que le dedicamos a las demás personas. Es así de espectacular y durante muchísimo tiempo yo no lo entendía. Yo no entendía eso, ni entendía realmente lo que me estaba pasando y por eso se me dificultaba el proceso de avanzar en cualquier proyecto, de avanzar en cualquier tarea y más que en aquel momento, al estar pasando un proceso de depresión, lo que hablaba conmigo misma sin darme cuenta eran cosas malas, no eran cosas buenas. Así que imagínense, si lo poco que hablamos con nosotros es para decirnos cosas feas, es doblemente peor porque nos vamos a sentir más mal, nos vamos a seguir deprimiendo, vamos a estar hundiéndonos más todos los días. Y por eso muchas personas cuando están pasando un proceso de depresión a veces no sienten alternativa ni método de salida, sino por eso, porque en vez de ayudarnos o motivarnos a salir de ese hueco, lo que hacemos es hundirnos más. Nos decimos cosas más feas para seguirnos hundiendo allá adentro.
Y es inconsciente, realmente es inconsciente, porque priorizamos nuestros niños, nosotras como mamá priorizamos nuestros niños, otros priorizan la familia, priorizan generar ingresos porque no nos queda. Hola, mi Jasmine, ¿cómo estás? Gracias. Otros priorizamos muchos las cosas de nuestra casa, los gastos, porque tenemos que pagar los gastos urgentes, pero no priorizamos el hablar con nosotros, el dedicarnos 5 minutos del día a nosotros. Y por eso comencé diciendo que si pudieras cambiar tu vida en 15 minutos, ¿lo harías? Y es porque en 15 minutos puedes cambiar absolutamente todo en tu vida. Y ustedes pensarán, hola Yami, ¿cómo están todos chicos? Y pensarán, pero ¿cómo, Lisandra? Bueno, una de las cosas que aprendí es eso, a cómo 15 minutos de mi día lo cambian absolutamente todo. Empecé a pensar cómo planificarme, cómo dedicar un tiempo a las cosas que me gustan, pero al mismo tiempo dedicarle tiempo a mis niños, dedicarle tiempo a la casa, a mis negocios, a mis chicas. Entonces empecé a planificarme y crearme metas y poner lo demás en secundario. Por ejemplo, las mamás priorizamos la comida de los niños, priorizamos a veces la limpieza, el no dejar la cocina sin fregar. Y empecé a darme cuenta de que eso no todo es priorizable. Si priorizo la comida de mis hijos, el fregado o la limpieza es secundario. Si lo puedo hacer, lo hago. Si no, se queda para otro momento. Y así con las demás tareas. Y al mismo tiempo empecé a darme cuenta de que si yo quería hacer un live o si quería hacer un negocio, que la gente me conociera, tenía que aprender a priorizar eso. Ponerme metas durante la semana a cosas que quiero llegar, como ahora mismo, que quiero ponerme un live todos los días, por lo menos 1 hora, y me planifico mi día, corro lo más necesario para cumplir con otras tareas, pero esa hora intento tenerla, aunque tenga que correr a buscar a los niños, pero necesito tenerla para cumplir lo que yo me propuse durante todas las semanas. Así pasa con absolutamente todo. Si necesitas en tu día tiempo para leer, para bailar, para hablar con Dios, para cualquier otra cosa que quieras preferir en tu semana, es necesario. Gracias, mi Abby, gracias. Gracias por ese sombrero. Es necesario que te planifiques, que escojas cosas, objetivos a llegar y que los demás sean secundarios y que no te afecte, porque eso es lo fundamental. Nos afecta psicológicamente y empezamos a decir, soy una mala madre porque dejé la casa sucia. Soy una mala madre porque no he lavado la ropa. Soy una mala madre porque... Y esas son las frases que más nos afectan sin darnos cuenta. Soy una mala persona porque no hablo con Dios. No, no estás acomodando tu tiempo y no te estás estimulando emocionalmente. Y lo fundamental es eso, de lo que te estás diciendo, lo que estás haciendo y cómo estás acomodando tu tiempo. Puedes cambiar tu vida, puedes emprender tu negocio, solamente necesitas empezar a valorar lo que tú mentalmente por dentro estás haciendo, cómo te estás hablando. Ese es el primer cambio, cómo nos estamos hablando, qué es lo que estamos priorizando. Hoy estoy trabajando. ¿Qué voy a priorizar en mi día de hoy? Hoy voy a priorizar llegar a otras personas, hoy voy a priorizar... dedicarle 1 hora de juego a mis hijos, ok, eso es fundamental. Si no fregaste, si no limpiaste, si no lavaste, es secundario. Si no lo hiciste durante el día, gracias mi Abby, gracias corazón, si no lo hiciste durante el día, no tiene por qué sentirte mal, no va a cambiar el sentirte mal o el sentirte emocionalmente con que no cumpliste algo. No, te tienes que aplaudir que jugaste con tus hijos, dedicaste ese tiempo a la meta que tenías propuesta, que era jugar con tus hijos, y el resto es secundario. Y te tienes que felicitar y mirarte en el espejo y decirte, has logrado lo que te propusiste hoy. Es una tarea, no millones, es una tarea. Si te
priorizaste emprender un negocio y generar ingresos, vas a dedicar 1 hora de tu día, bueno, eso es la prioridad. El resto es secundario y no puedes afectarte. Y cuando termine ese día tienes que mirarte en el espejo y decir, lo lograste. Logré mi objetivo de hoy, logré mi propuesta de hoy y hoy me siento bien conmigo misma y mirarte en el espejo y decirte, yo soy hermosa, soy la persona más segura de mí misma. Y no se imaginan, se los digo porque yo lo hice, cuando lo hice dije, wow, hacía muchísimo tiempo no me miraba en un espejo, dependía de que otra persona, de que mi hijo o que mi esposo me dijera, gracias corazón, gracias por subir al nivel 10 mi Abby, felicidades. Y cuando lo hice, cuando me miré en el espejo, me acuerdo que cuando lo hice por primera vez no me salían ni las palabras porque a nosotras cuando tenemos que decirnos cosas lindas a nosotras mismas, a veces no tenemos fuerza para hacerlos. Y honestamente yo soy una persona con carácter bastante fuerte y se me ha dificultado, vamos a decirlo así, en algunos momentos de mi vida dedicarme tiempo a mí, priorizarme yo. Yo casi siempre he priorizado mi familia, mis hijos, mi esposo, todo. Es que cuando crecí, yo miro hacia atrás mi historia, veo como mi mamá, para que ella se sintiera segura, tranquila, decía que yo tenía que cuidar siempre a mi hermana. Y siempre tuve que cuidar a una de las dos hermanas, desde siendo muy niña. Yo no salía a ningún lado si no salía mi hermana. Yo no jugaba si no estaba ella. Entonces eso mentalmente me hizo que no buscara otra alternativa pensando en mí. Yo siempre pensaba a quién tengo que ayudar y después pensaba lo que me afectaba a mí. Era como secundario. Yo nunca estaba en primer plano, siempre estaba en secundario. Y cuando me miré esta vez en el espejo, chicos, me acuerdo que fue con un entrenamiento que tuvimos en aquella compañía y yo me miré en el espejo y me dije que estaba guapa, que era como decía el entrenamiento. Se me salieron las lágrimas porque hacía tanto, pero tanto tiempo que no me lo decía, que no me lo podía creer. Dependía de que me lo dijera otra persona, mi esposo o mi hijo. Mi hijo, siendo tan pequeñito, de 6 años, es muy detallista. Y desde muy bebito, que ya hablaba, él me decía cuando me lucía o cuando me maquillaba, me elogiaba. Y era tan espectacular decírmelo yo, sentirlos yo. Y de ahí en adelante, después de ese entrenamiento, fue como un cambio radical. Porque dedicaba siempre un tiempo en mi día, aparte de hablar con Dios, también hablar conmigo misma y decirme lo importante o las cosas buenas que había logrado en ese día. Y no se pueden imaginar, el día que no lo hago, el día que salgo corriendo y no me dedico un espacio de tiempo, ese día es como si estuviera al revés, como le decimos. Como si todas las cosas te salieran diferente a como tú lo tienes planificado y es porque mentalmente salimos bloqueados sin darnos cuenta. Y ha sido así. Gracias. Hola Sandra, ¿cómo estás? Y no se lo imaginan, chicas. Mirarse, hagan ese ejercicio, mírense en el espejo y díganse lo importante o lo bien. Gracias, mi Jasmine, gracias. Lo bien que han hecho. Haláguense, díganse lo hermosa que lucen porque todas tenemos una hermosura, tanto por fuera como por dentro. Y cuando nos los decimos, es como si rompiéramos con una cadena, rompiéramos con ataduras y nos transformamos. Y van a empezar a darse cuenta como 5, 15 minutos de tu día marcan la diferencia a cómo te vas a sentir durante todo el día. Y no es que va a ser magia, es que vas a romper tabú y cosas que uno arrastramos, nosotros mismos mentalmente arrastramos sin darnos cuenta. Cosas que vamos dejando en el camino. Es como sentirte diferente.
Y yo no sé si les pasa, pero cuando yo me miro en el espejo y yo me digo esas cosas, es como si existiera otra yo para comenzar con más ganas mi día, para desarrollar con otras energías mi día. Y es súper, súper maravilloso. Es tan importante, pero tan, tan importante tener ese rato de conversación, ese rato de amor propio que no se lo pueden ni imaginar. Hagan cosas que les gusten y siempre, siempre podemos sacar el tiempo. Se les dice una persona que a veces no sabe ni cómo llegó a las 10 de la noche y caigo en esa cama y digo, ¡guau! Tengo que entrenar personas, tengo que darle ánimo a muchas personas, tengo que trabajar, generar ingresos, porque lo tenemos que hacer todas. Pero tengo 2 niños súper activos y a pesar de todas esas cosas, intento siempre dedicar, aunque sea 5 minutos del día, para ese amor propio que nosotros necesitamos. Porque de ese amor propio que necesitamos es que podemos avanzar, no deprimirnos, darnos cuenta que pues sí podemos lograr las cosas y que sí podemos alcanzar las cosas. Lo hacemos sin darnos cuenta, porque en el día priorizas lavar, priorizas limpiar, priorizas cocinar, ir a trabajar porque necesitas generar ingresos, priorizas buscar a los niños en la escuela porque no se pueden quedar en la escuela, priorizas montones de cosas, pero no te priorizas a ti. Así que piensa bien en tu día y analiza si te estás priorizando o no te estás priorizando, porque si tú no te sientes bien, si tú no te sientes con energía, si tú no te sientes animada, tu día va a estar fatal, fatal, porque así es, porque estamos decaídos, porque nos sentimos que no estamos bien, porque nos sentimos que no lucimos bonito y nosotros debemos sentir ese apapacho para que nuestra mente se estimule a lograr más cosas, a lograr más objetivos. A ver, hay 4 puntos fundamentales. Déjenme apagar el pescado que estoy cocinando también. Ustedes saben cómo es esto aquí. Percy. Discúlpenme, pero tuve que ver el pescado. Entonces, hay 4 parámetros que se los puse aquí para que ustedes vean lo importante o lo planificado que debe ser su semana. El primero, enfócate en lo que sí puedes controlar. Tiempo, hábitos, mentalidad. El poder, de segundo lugar, el poder de los 15 minutos. Cuando yo oí esto por primera vez, el poder de los 15 minutos, yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso del poder de los 15 minutos? Y empecé a darme cuenta, cuando empecé a ejecutarlo en mi vida, el poder que ocasiona eso. Cuando yo empecé a meditar, cuando yo empecé a mirarme en el espejo y decirme cosas lindas, a coger y dedicarme a leer, aunque sea un libro, a ver y dedicarle un tiempo a agradecer desde que me levanto a Dios, me empecé a dar cuenta el poder de esos 15 minutos que yo me dedicaba en el día. Es inmenso. Te cambia tu manera de pensar, te estimula a dar más energía, te crea hábitos sin darte cuenta que emocionalmente van a ir contigo, te hacen lucir hermosa o hermoso. Es como un cambio radical en nuestra vida y sobre todo nos damos prioridad, porque nosotros tenemos que estar por encima de todo, porque si tú no funcionas bien, si tú no te sientes bien contigo misma, y no sé si le pasa, si tú no te sientes bien contigo misma, no te va a funcionar absolutamente nada. Si tú te miras en el espejo y no te ves hermosa,
Te va a dar pena hablar con cualquier persona porque tú no te estás sintiendo bien contigo misma. Si tú piensas que las cosas que tú haces no las estás haciendo bien, no puedes transmitirle a otras personas. Y le voy a poner un ejemplo pequeño, por eso aquí dejé mi tacita de café, que ahorita me la voy a tomar. Por ejemplo, fácil y sencillo. Yo tengo una amiga que ella no le gusta el café. Ella odia el café. Y ella quería vender el café, pero no sabía cómo. Y le dimos la idea de que hiciera un café. Ok, ella fue a hacerse el café. y todas estábamos atentas al live que ella estaba transmitiendo. Yo quisiera que ustedes le vieran la cara. Era como si le estuvieran matando. Aquí ella probaba el café con la puntiquita de los labios. Está bueno, está bueno. Y todas las personas que estaban mirando el live en ese momento le decían, Lady, no te tomes el café. No te tomes el café, mira la cara que tú tienes. Eso debe saber malo. Y lo que ella lograba transmitir a las personas no era lo que ella quería, que era que el café estaba bueno, sino precisamente lo contrario, que el café estaba malo, porque no le gustaba, porque estaba haciendo algo que mentalmente para ella no era bueno. Y aunque ella se esforzaba en el live por lucir que el café era mejor, que era lo más bueno, transmitía todo lo contrario, porque no estaba contenta con lo que estaba haciendo. Pero a diferencia de cuando uno sale con un producto que ama y uno sale y lo que transmite o lo que da a conocer a las personas que te están viendo es esa energía, ese amor. Un ejemplo, yo se lo he dicho otras veces a mi Abby y ahora se lo voy a decir aquí en mi live. Yo tengo tabú con las religiones porque crecí con un contraste de religiones. Mi abuela y mi mamá eran religiosas, aferras de nacimiento, y mi papá no era religioso, mi abuelo, peor todavía, porque lo que hablaba de Dios era horrible. Entonces tenía una madrina que era de una religión totalmente contraria, por la que me habían bautizado por parte de mi abuela paterna. Y adicional a eso, los vecinos y los niños con los que más me relacionaba al lado de mi casa tenían otro tipo de religión. Entonces, era como una mezcla de ideologías constantemente. Pero lo peor que yo encuentro de ese periodo fue de que no veía lo bonito de las religiones. A la inversa, todo lo que veían eran cosas malas. Veía cuando mi abuela se fajaba con mi abuelo y discutía, y después en la religión decían lo contrario. Veía como la vecina le entraba galleta al marido. ¿La religión? Y fui creciendo con esa mentalidad. Hice siempre un rechazo a ir a una iglesia. Siempre he hecho ese rechazo. Se me hace difícil. Me acuerdo que mi suegra era católica y le gustaba mucho ir a la iglesia. Cada vez que yo tenía que poner los pies allí para acompañarla, para mí era como que me estuvieran matando. Y no quiere decir que no crea en Dios. Desde muy niña aprendí a orarle y casi todos los días yo lo hacía. Ahora lo hago diariamente. Pero ese tabú para mí era difícil. Mi esposo da la casualidad que tampoco le gusta el tema de las religiones, entonces en esa parte nosotros coincidíamos. Pero siempre tuve ese amor a Dios de conversar con Él, se lo transmito a mis niños. Pero decía siempre, o he dicho siempre, que no soy capaz de entrar a ninguna religión por esos conflictos que tengo desde mi infancia. Y cuando conocí a Abby, yo la escuchaba, no soy de ver pastores en las redes, no soy de ver nada de esas cosas, porque es que no me llaman, me hacen sentir como mal, vamos a decir así. Me hago sentir mal y prefiero no hacerlo. Y cuando yo empecé a entrar a los live de ella, era diferente. Era como sentirme tranquila, transmitía como una paz. Y entonces
me llamaba la atención escucharla, llamaba la atención la manera en la que ella actuaba, porque no es lo cotidiano, la mayoría, y ella lo decía la otra vez en su live, la mayoría de las religiones que son guiadas por personas la asimilan o la practican en dependencia de esa persona, y a veces te juzgan en dependencia de esa persona. Y fue parte de lo que vi en mi infancia, como la hermana de mi abuela cortó relaciones con ella porque mi abuela trabajaba en una fábrica de tabaco, entre muchas cosas. Y cuando vi la manera en la que actúa ella, Abby, y que intenta llegar a todas las personas, no importa cómo sean, no importa lo que hagan, me empezó a llamar la atención. Y ese conflicto mental que yo tenía antes con escuchar personas hablar de Dios, lo he dejado atrás y yo logro escucharla, me motiva a entrar a sus lives, me motiva sentir lo que transmite, sentir sus conversaciones, la manera en la que le apasionan. Yo encuentro principalmente es porque la manera en que le apasiona lo que lo hace y lo transmite de una manera tan espectacular. Hola Carlita, ¿cómo estás, corazón? De una manera tan espectacular que atrae y nos invita a intentar buscar un tiempo y conectarnos a su live. Gracias, Carla, gracias, corazón. Es lo mismo con todo lo que hacemos. Con todo lo que hacemos es exactamente lo mismo. Es como transmitimos, como vemos lo que nos apasiona. Si no nos sentimos cómodos con nosotros mismos ni como lucimos cuando salimos pintándonos un labial en las redes sociales, no vamos a transmitir lo que queremos porque no sentimos bien el pintarnos con el labial y salir en las redes sociales. Tenemos que aprender a conocernos, a escucharnos y a dedicarnos esos 15 minutos del día que van a cambiar tu antes, tu después. La regla de una cosa es decir, cada día haz una acción que te acerque a la meta o al objetivo que tú quieres llegar. Era lo que decía, enfócate en una sola tarea a cumplir y halágate por haberla cumplido. Y por último, evita la trampa de que no tengo tiempo. Evádela mentalmente. Cuando tú veas que digas no tengo tiempo, tú dices necesito sentarme y ver qué está pasando porque no estoy sintiéndome cómoda con esto y por eso es que no lo quiero hacer. Porque no siempre tenemos tiempo para las cosas que queremos hacer. Y si decimos esa frase, no tengo tiempo, es porque no la estamos priorizando dentro de las cosas que queremos realmente hacer. No nos sentimos bien, no estamos cómodas con ella y entonces nos justificamos diciéndonos que no tenemos tiempo. Es como una trampa. Y realmente es que no estamos cómodos con nosotros mismos. Ahora, yo le aconsejo que se sienten en un espejo y se miren y digan esas cosas importantes que quieres decirte. Esas cosas que de verdad te cambien tu manera de pensar, tu manera de sentir, que te transmitan esa paz y esa tranquilidad que necesitas en ese momento para continuar tu día. Es fundamental que cojamos un espejo y nos miremos y digamos que somos guapas, que somos hermosas, porque todas las somos de diferentes maneras. Todos tenemos algo, una energía o algo que nos transmite o nos diferencia de otras personas. No somos copia, no nos copiamos de otros, somos lo que realmente sentimos ser, lo que realmente tenemos dentro. Y no lo vamos a lograr alcanzar si no nos sentamos a dedicarnos tiempo y a entender qué es lo que está pasando dentro de nosotros mismos. Así que siéntate, mírate en el espejo, tienes que decir, disculpen, las cosas que necesitas escuchar. Necesitas conversar contigo mismo, que es la persona con la que más conversas en el día sin darte cuenta y no lo estás entendiendo. Eso es uno y fundamental. Y dos, priorízate en tu día, priorízate y halágate por haber cumplido esa tarea en el día, porque van a existir montones de dudas, van a existir montones de paréntesis que no te van a permitir avanzar. Ni ser el emprendedor que tú quieras, ni lograr los objetivos que tú quieras, ni crear el negocio que tú quieras,
piensa bien en tu interior qué es lo que tú estás priorizando y qué es lo que te está afectando a no llegar a alcanzarlo. Piensa si te estás priorizando de verdad, escucha la música que te gusta, el libro que te gusta, haz lo que verdaderamente te apasione en al menos 5 minutos en el día y te vas a dar cuenta cómo lo cambia absolutamente todo. Ahora, siempre, recuerda, el tiempo va a pasar igual. La pregunta es, ¿en qué año vas a estar en el mismo lugar o vas a estar viendo lo que tú sueñas, pero no lo vas a lograr? Esa es la frase con la que quería terminar y cerrar en el día de hoy. Quería hoy hacer un live principalmente enfocado en las personas, no solo por un emprendimiento que tú quieras lograr, sino para que te sientes y dediques ese tiempo hacia ti. Y cuando tú aprendes a priorizar ese tiempo hacia ti y el valor que tú tienes, hola chicos, ¿cómo están? Ese valor que tú tienes y empieces a identificar que siempre existe un tiempo para algo, solamente es priorizarlo, te das cuenta de que sí vas a lograr todos tus sueños, las cosas que otros logran, vas a llegar a hacer lo que no te imaginas que nunca que ibas a lograr hacer y sobre todo te vas a sentir bien contigo misma y vas a poder escuchar a otras personas sintiendo la satisfacción de que estás contenta con lo que tienes y con lo que sueñas, porque eso es lo más importante. Cuando entendemos todo eso y cuando aprendemos a valorarnos, cuando le damos las gracias a Dios por estar vivo, cuando le damos las gracias a Dios por este día, es diferente. Es diferente porque estamos contentos como nos sentimos. Y yo sé que es difícil porque las cosas malas o las cosas que diariamente nos pasan no siempre son buenas, pero es tan diferente a cuando tú te miras y lo conversas de otra manera contigo misma. Lo enfrentas de una manera diferente. Enfrentas esa dificultad o eso que te está pasando pensando siempre en lo mejor para ti y después lo mejor para los demás. Y yo sé que a veces me dicen, Lisandra, pero no es tan fácil decirlo. Sí, es difícil. Y yo no sé si han visto algunos ejercicios que hacen algunas coach en las redes, donde rompen una madera. Bueno, cuando yo hice el entrenamiento que le había mencionado de mirarme en el espejo, una de las cosas era romper una tabla. Yo decía que eso yo nunca lo iba a lograr, que mis manos se iban a... Y de la manera en la que te hacen en ese momento conocerte, valorarte, te da como una energía que aquella madera es pequeña para lo que tú vas sintiendo por dentro. Es como un cambio, es como que has roto cosas que llevas cargando y que no sabes por qué las llevas cargando y que en ese momento la vas a liberar con esa tabla. Y cuando rompí esa tabla esa vez y terminé llorando porque son como roturas que uno va haciendo internamente, no se pueden imaginar el cambio. Es un antes y un después 100%. Es como si te transformaran en otra persona, pero sigue siendo la misma, la que estaba dentro de ti y no las estabas escuchando, no la estabas viendo, no te estabas sintiendo bien con ella, pero ella está ahí dentro de ti todos los días y te va haciendo una persona totalmente diferente. Ahora, el que tiene que estar dispuesto o dispuesta a abrirse es uno mismo. Si uno no está dispuesto a hacerlo, no lo va a transmitir, no va a ser capaz de decirlo. Y cuando uno cuenta su historia, muchas personas me dicen, pero tú no te cansas de contar tu historia. Y yo le digo, no, porque yo aprendí que mi historia no es solo mi historia, es la que muchas personas están pasando. Y el escucharlo, otra persona le da la posibilidad de darse cuenta de que esa puerta no está cerrada, que esa puerta tiene un camino en el que va a llegar y nos va a permitir abrirlo y pensar si ella lo pudo alcanzar, porque yo no lo puedo lograr.
qué está faltando dentro de mí, que no llego o no logro ese objetivo. Y entonces, cuando uno logra pensar qué es lo que te está faltando a ti, es que ya empiezas a cambiar tu manera de pensar y tu manera de actuar. Chicas, ¿cómo están? Hola, José Luis, ¿cómo están? Bueno, ese era mi tema de hoy. Como ustedes saben, ya ahora entro en la carrera de salir corriendo para ir a los niños a la escuela. Gracias, mi Abby, gracias a Jasmine, a Deimar, que han estado ahí conmigo escuchándome durante todo el live. Cuéntenme ahí rapidito qué es lo que ustedes creen para entonces yo salir corriendo para buscar a los bebés. Cuéntenme qué pensaron de lives, qué creen del live, así para seguir. Muchas gracias, Kiss, Hola, ¿cómo están? por tu tiempo, por tu espacio. Gracias, mi Abby, gracias, corazón. ¿Le gustó el tema de hoy? Es que hoy quise hacerlo diferente porque quería transmitirles a ustedes un poquito de ese amor propio que nosotros a veces no nos damos ni cuenta que lo estamos perdiendo. Y me pasó durante muchísimo tiempo y nos sentimos deprimidos, depresivos, y a veces necesitamos escuchar una persona que nos transmita un poquito de energía, así como me encantan tus live, Abby, y puedan las personas sentirse mejor y no con esa puerta cerrada a las oportunidades y a un negocio a invertir. Sí, es así, y a veces es difícil porque a veces no somos capaces de hacerlo, pero necesitamos dedicarnos ese tiempo. Háganlo, chicas, les va a encantar mirarse en el espejo y decirse lo bien que están. Y van a sentir que muchas cosas dentro de ustedes se rompen por completo y que siempre van a encontrar un camino. Exactamente. Es súper, súper, súper importante que lo hagamos para poder continuar, para poder emprender en un negocio, para poder comenzar. Y es una de las cosas que siempre les enseño a mis chicas, en mi grupo de Pharmacy, que no solamente es aprender, no es solamente lo que queremos transmitir, es sentirnos bien con lo que estamos haciendo para que la persona que nos está viendo nos sientan un cambio en ello y puedan darse cuenta que solo depende de uno mismo y lo que nosotros queramos alcanzar. Exactamente, si no te lo dices tú, que eres la persona que todos los días estás hablando contigo misma, no te lo va a decir nadie. Nadie va a venir y te lo va a decir porque nadie adivina lo que tú estás pensando en tu mente. 100% de acuerdo, Yasmin. Hay que decírselo, hay que dedicarnos ese tiempo en el día. Gracias, mis chicas, gracias por haber estado conmigo, por haber conversado conmigo un ratico. Ya ahora sí voy corriendo para la escuela. Ahorita las veo en los chats y veo sus likes. A ver si voy haciendo también en las dinámicas muchas cuando vire, pero ya ahora a correr. Gracias, mis niñas, gracias por estar conmigo, gracias por haber compartido el live. Disculpen, ahora voy a apagar el pescado porque eso que ustedes están oyendo la bullita del horno, que ya está el pescado. Ok, bájame, corazón. Gracias, chicas, gracias, nos vemos ahorita. Igual, gracias, mi bella, muchas gracias. Igual a ti, igual a ustedes, bella. Dale, besos, cuídense.